Pues muy buenas amigos de Arcadia Zona 51. Lo habéis pedido muchas personas después de un primer programa acerca de los nazis que resultó bastante interesante con nuestros dos invitados. Pues muchas personas me han contactado por mensaje privado y me han pedido una segunda parte y tengo que decirles que tras hablarlo con ellos vamos a hacer esta segunda parte y otro programa. Tenemos temas de sobra y si nos ponemos hacemos 4 o 5 y hacemos una saga que ríete tú de Harry Potter. Así que, Guillermo Berman, bienvenido una vez más a Arcadia Zona 51, tío. Muchas gracias. Yo encantado de volver a estar aquí y como has dicho, ¿no? Que yo creo que hay tema para rato, que es un tema muy extenso. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial, todo lo que envuelve ese episodio es un tema muy longevo, ¿no? Tiene su trasfondo que a lo mejor incluso todavía a día de hoy desconocemos, ¿no? Tú sabes que existen muchas teorías acerca de cómo se inició, cuál fue el desenlace definitivo, y yo creo que hay para rato, sí. Y por supuesto, damos también la bienvenida a Pedro Manuel López, escritor e historiador extremeño. Pedro, bienvenido a Arcadia Zona 51 un día más. Buenas noches, Edo y Guillermo. Pues nada, otra vez estamos aquí, lo que tú has dicho. Yo creo que se podría hacer, como ha dicho Guillermo antes, se podría hacer un canal solo de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y no solo de la Segunda Guerra Mundial en sí, sino también de todo lo que engloba la ideología nazi o mismamente la figura de Hitler. Correcto. Pues vamos a empezar por un tema, si os parece, que Pedro mencionó en nuestro anterior programa, la División Azul. Vamos a aclarar un poquito porque mucha gente se preguntará qué es la División Azul, porque aunque parezca mentira, no conocen en qué se basó exactamente la División Azul. Así que, Pedro, ya que fuiste tú quien lo mencionó, explícanos qué fue la División Azul y qué función tuvo este grupo de españoles en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que estuvimos hablando en el programa anterior, ¿no? sobre la División Azul. La División Azul, como bien sabemos, España tenía esa ideología fascista, ¿no? Que se podía asemejar un poco a la ideología que había de los nazis. ¿Qué pasa? En aquel momento, Franco siempre decía, vamos, a lo largo de la historia se ha dicho que Franco tenía esa baraca, ¿vale? Que en marroquí significa esa suerte, ¿no? Que tienen las personas. Esa baraca se lo decía a los marroquíes a Franco por la suerte que había tenido en muchas ocasiones a lo largo de su estancia en Marruecos. Una anécdota que hay es, por ejemplo, que estaba, mientras que era la guerra de Marruecos, a principios de 1920 o por ahí, estaba de guardia con uno de sus compañeros, uno de los francotiradores cogió y tiró, uno de los francotiradores marroquíes disparó hacia ellos, y como en ese momento le picó un bicho a Franco, se agachó y la bala le alcanzó a su compañero en vez de a él. Por eso decía que tenía la baraca. Bueno, ¿qué pasa? Franco en este momento parece que esa baraca no le estaba jugando muy buena pasada, porque había tenido, por aquel entonces, no sabía muy bien por qué bando decantarse, si bien por el bando democrático, el bando fascista. Obviamente, como dijimos anteriormente, durante la guerra civil, el bando franquista había sido apoyado y sobre todo ayudado tanto militar y armamentísticamente por las tropas fascistas, tanto de los voluntarios italianos, las camisas negras, o por ejemplo con la Alemania nazi, con la Legión Cóndor, que ya sabemos, por ejemplo, lo que pasó, mismamente se han representado cuadros, lo que pasó en la ciudad de Guernica, el bombardeo de Guernica, de la Legión Cóndor, que incluso artistas del nivel de Picasso han llegado a realizar obras de arte que se conocen a nivel internacional. También, ¿qué hay que decir de la División Azul? La División de Azul en sí se vendió la moto, que era un cuerpo de 50.000 voluntarios que fueron a luchar de forma voluntaria, entre comillas, yo siempre digo que fue de forma voluntaria, con las tropas democráticas de aquel momento. Se le puede asemejar también a lo que serían las brigadas internacionales que vinieron aquí a luchar contra el fascismo durante la Guerra Civil Española. Es decir, un cuerpo de voluntarios que simplemente no, por así decirlo, no fue mandado por el ejército español, sino que se organizaron y se fueron a una serie de voluntarios del ejército que fueron a luchar en la Segunda Guerra Mundial, con la representación española.
O sea que tal y como piensa mucha gente, no fueron mandados por Franco a la Segunda Guerra Mundial, corre ese rumor o esa leyenda urbana de que Franco fue el que puso a la División Azul a disposición del bando alemán. Eso, entonces dejamos claro que es una leyenda urbana, por así decirlo. No, no que sea una leyenda urbana, más a ver, se vendió como que era un cuerpo de voluntarios, ¿vale? Vamos a decirlo así porque lo que yo siempre digo, Franco fue un tío muy listo. Nos guste o no, yo como historiador tengo que ser neutral, después yo tendré mi ideología política, pero siempre hay que tener en cuenta que supo adaptarse a esas circunstancias. De hecho, la División Azul incluso estuvo integrado por cuerpos, incluso por voluntarios portugueses. Porque tenemos que saber en aquel momento Portugal estaba de la parte salazarista, es decir, con Salazar, que era un dictador también de ideología fascista. O sea que no íntegramente ese cuerpo se dotó de españoles, sino que había ciertos portugueses que también fueron acompañándolo. Ya que estamos hablando, ya has comentado antes de un supuesto no, un francotirador que tiró contra Franco. Me gustaría que entre los dos, entre tú y Guillermo, nos comentarais un poco si sabemos exactamente el número de atentados que se acometieron contra Hitler, del cual el más famoso o al que más bombo se le ha dado es la comentada, la conocida por todos, Operación Valquiria. Pues fíjate por dónde que yo desconocía la baraca de Franco, ¿no? Lo desconocía por completo. Ahora Sí, mismo lo estaba sí, yo pensando y también, yo digo, también. lo desconocía por completo. Pero es que Hitler corrió más o menos la misma suerte, ¿no? Vamos a ver, contra Hitler se conocen más de 40. La cifra exacta no se sabe. Hay quien dice 47, hay quien dice 41, pero bueno, yo creo que 40 intentos de asesinato son suficientes, ¿no? Claro, la operación Valkyria es la más conocida, acontece un 20 de julio del 44, en el que está envuelto el general Stauffenberg, que era uno de sus preferidos, ¿no? De Hitler. Y bueno, en este caso Stauffenberg se sabe que a él se le pidió formar gobierno una vez muriese Hitler. Entonces, Stauffenberg insistió en que él se quedaba en la sala y se aseguraba de que Hitler muriese en ese atentado junto con su maletín. Claro, le convencieron de que no lo hiciera, le necesitaban para un nuevo gobierno, tenían que salir de la guerra de una manera rápida y Stauffenberg era pues el hombre perfecto para volver a levantar a Alemania después de la muerte de Hitler. ¿Qué ocurre? Que, bueno, lo dicho, ¿no? Lo convencen de que no se quede en la sala. Stauffenberg sale, deja el maletín junto a era una especie de columna, pero formaba parte de la pata de la mesa. Hitler cambia de sitio repentinamente y se posicionan 3 personas allegadas a Hitler en su lugar. Estos 3 son los que fallecen y Hitler pues sufre leves daños únicamente, ¿no? Yo creo que es algo parecido al caso de Franco. Lo mismo aconteció con Alejandro Magno, lo mismo aconteció con Napoleón y cualquier persona que haya tenido un nivel, que haya estado a nivel mundial envuelto en guerras y conquistas, ha corrido la misma suerte, ¿no? Y es curioso porque como nos venden en la famosa, claro, la gente la conocerá por las dos o tres películas que hay de la Operación Valquiria. Es cierto, y tal como se cuenta en esta película, incluso un libro he llegado a leer que cuenta la Operación Valquiria, que este general se llega a dar por muerto a Hitler y se llega incluso a poner en marcha la maquinaria de un nuevo gobierno alemán que está dispuesto incluso a entablar negociación con el bando aliado para poner fin a la guerra, o esto ha sido obra de los creadores de la película. Hombre, yo te digo una cosa, Stauffenberg es ejecutado al día siguiente. Dudo yo mucho que le haya dado tiempo ya a poner en marcha una maquinaria de nuevo gobierno o a sus propios allegados porque sabían que Hitler no había muerto al instante. O sea, ellos pueden dar por hecho que Hitler ha muerto durante pocas horas, pero de ahí en adelante Hitler sale por su pie y lo primero que hace es mandar a detener a toda esa gente, ¿no? Y todo esto es un claro indicio de que dentro de esa operación, dentro del propio cuerpo que tenía Stauffenberg para derrocar a Hitler, ya había un chivato que avisó a Hitler, porque si no, no se corre tan rápido la voz para ir en busca de Stauffenberg y matarlo, ¿no?
Ujú. Muy pocas personas son conscientes del verdadero papel que tuvo Japón en la Segunda Guerra Mundial, porque Japón era un fuerte aliado de Alemania. Pedro, ¿qué papel juega Japón en la Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero para los nazis, qué representa Japón? Bueno, para lo que yo siempre digo, vamos a ver, una persona se puede coger un libro de historia y saber perfectamente lo que puede representar a Japón, ¿no? Dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. A ver, obviamente para los nazis representa un aliado y sobre todo un punto estratégico en la parte oriental del mapa. Es decir, esa parte oriental prácticamente estaba gobernada por lo que era la Unión Soviética y la Unión Soviética con sus países así satélites de más o menos ideología comunista, como podía ser China, o algunos territorios como Camboya, Vietnam, pero como Japón, por ejemplo, era eso, era una potencia, ¿vale? Que no tradicional, que quería volver a ese tradicionalismo. De hecho, en la actualidad, el único emperador que sigue existiendo es el emperador de Japón. No hay ningún título imperial nada más que el de Japón actualmente. Y como los nazis veían allí como una plataforma para dar un salto bien a lo que sería la parte oriental, o incluso por cercanía también lo que sería dar a lo mejor un salto más cercano a América. Es decir, con el ataque de Pearl Harbor, que es lo que está haciendo Japón, da un aviso también, ¿no? a los americanos. Aunque bueno, ya habremos escuchado también las teorías de que hay, que fueron los propios americanos los que prepararon lo de Pearl Harbor. Igual que, bueno, ha pasado en varias ocasiones en la historia, mismamente con el Maine, en la guerra de Cuba española, como fue el propio gobierno americano para que la opinión pública apoyase la entrada en la guerra de Cuba de Estados Unidos contra España. Yo, sinceramente, lo que pienso de Japón es un punto estratégico para eso, para el bando fascista, y aparte, lo que digo, concordaban con ellos por ese tradicionalismo que era lo que estaban buscando la ideología fascista y la ideología nazi. La ideología fascista lo que está buscando desde el primer momento es volver a reconstruir ese imperio romano, es decir, la época más dorada de la historia de ese país, la Alemania nazi. ¿Qué es lo que quiere? Volver a reconstruir ese sacro imperio romano germánico que había existido durante parte de la Edad Media y parte de ya la Edad Moderna. Y mismamente el ejemplo español. Muchas personas confunden, por ejemplo, que el yugo y la flecha es símbolo de falange, cuando eso no es así. Es un símbolo de los reyes católicos. O el águila imperial. El águila imperial es también de los reyes católicos. Tú, por ejemplo, vas por calles mismamente de ciudades importantes de aquí de España, como es Salamanca, y en la calle Toro y en la calle Toro Zamora, no recuerdo cuál de ellas, pero, por ejemplo, sí, en un edificio tan emblemático como es el Palacio de las Conchas, que es la actual biblioteca municipal, como hay un símbolo con un yugo y la flecha y un águila. Incluso aquí en Extremadura, por ciertos intereses políticos, dentro del casco antiguo de Cáceres, en la plaza de Santa Marina, había un águila con el yugo y la flecha. Y se quitó porque se pensaba que era franquista, le quitaron el gobierno municipal, cuando realmente no. Esa es un símbolo de los reyes católicos. Lo que pasa es que sí es verdad que todo, que ese tradicionalismo es lo que van buscando. ¿Qué pasa? Japón encaja perfectamente con la ideología nazi y con la ideología fascista. Uh-huh. Guillermo, yo siempre me llama muchísimo la atención la obsesión de algunos altos cargos nazis, entre los que se encuentra, por supuesto, Adolf Hitler, esa obsesión con lo místico. ¿Por qué esa obsesión con el misticismo, con lo oculto, con las reliquias, por así decirlo? Fíjate que uno de los motivos por el que alguien puede llegar a odiar a alguien es la envidia, ¿no? O el miedo. Es decir, si yo tengo un vecino al que considero muy superior a mí, con mucho más dinero, con muchísimo más poder adquisitivo, ¿no? Y muchísimo más poder de influencia, una de las cosas que yo siento es envidia. Y la envidia se transforma automáticamente en odio, pero debido al miedo que yo le tengo, ¿no? Ahora, Hitler
a raíz de tener tantos judíos en su país y a raíz de ver cómo los judíos le arrebataban sus puestos en la universidad, porque elegían a un judío antes que a él, porque los judíos eran mejores artistas que los alemanes, eran mejores músicos que los alemanes, eran mejores negociantes que los alemanes, él siente ya una curiosidad del por qué ellos tienen ese don artístico que supera, por ejemplo, al alemán, ¿no? Y el don de los negocios. Y una de las cosas de las que se percata es la cábala. Fíjate por dónde. Indagando un poquito, algunos de sus expertos, algunos de sus allegados, incluso él tiene médicos dentro de su corte, por así llamarlo, que empiezan a indagar un poquito y se ponen en contacto con estos judíos que practican el misticismo durante las noches en sus casas, en sus sinagogas, y llega a la conclusión de que detrás de todos estos objetos místicos tiene que haber un poder. Incluso detrás de los salmos, detrás de estos libros hebreos, y en ellos se menciona siempre la menorá, se mencionan ciertos objetos que estaban en el antiguo templo de Jerusalén, y él comienza a interesarse por esa vía, ¿no? Y luego, evidentemente, claro, tiene a huevo incluso la iglesia, la domina en este caso, y él tira también de ahí, y luego la iglesia católica pues le dice, oye, pues tiene que existir un santo grial, tienen que existir la cruz de Jesucristo por algún lugar, y Hitler comienza a montarse una película de que él tiene que poseer todos esos objetos para tener el poder absoluto. O sea, ya no basta con tener el poder militar y poder someter a todos los judíos que tienen su país y al resto del mundo en base a guerra, sino que los quiere someter en base a un poder infinito. Es decir, a estos objetos se le otorga un poder infinito y absoluto, sin final. Y él quiere que el tercer Reich pues llegue a ser eso, un poder infinito. Incluso su propia inmortalidad quiere lograr con ello, ¿no? Y ese es por eso hace tanto hincapié en encontrar todo tipo de objetos sagrados que a él le puedan beneficiar en ese aspecto. Perdona, quería añadir una cosa de lo que ha dicho Guillermo, que estoy totalmente de acuerdo con él. Pero una de las cosas, uno de los fundamentos, de los pilares en los que se fundamenta la Alemania nazi es la sociedad Thule. Es decir, esa sociedad Thule, que es una sociedad pseudocientífica o esotérica, existe desde 1918, y muchos ideólogos que van a pasar después a ser de la Alemania nazi pertenecen primero a esta sociedad Thule, que buscan ese esoterismo, esas raíces germánicas, lo que ha estado diciendo Guillermo. Y Pedro, ¿qué hay o sea, que es cierto o es mentira esta amistad que existía entre el Papa de turno y Adolf Hitler, o la Iglesia no quería saber nada de la dictadura de Hitler? Porque claro, tú, según qué fuentes consultes, te dicen una cosa o te dicen otra. Cuéntanos tú qué es lo más fiable. Bueno, yo siempre... Se pueden tener dos versiones, ¿no? Perfectamente, ¿no? Sobre eso, ¿no? Obviamente sabemos que lo que acaba de decir Guillermo, los nazis sobre todo, están relacionados con la parte más, con el esoterismo, ¿no? Por así decirlo. Hitler desde primera mano, desde el primer momento, hace un rechazo, ¿no? A la religión, ya sea judía, ya sea católica. Que hubiera después intereses políticos y económicos, pues no sé qué decirte. Supuestamente, ya sabemos que el Papa a lo largo de la historia se ha relacionado siempre con la potencia más poderosa de turno. En aquel momento, cuando Hitler empieza lo que se conoce como la operación de espacio vital, ¿no? Que hace Landshut, cuando anexiona Austria, cuando anexiona los Sudetes, pues vemos que Alemania es una gran potencia mundial y estratégica en aquel momento, en la cual domina todo el centro de Europa. Puede ser que el Papa tuviera relación en aquel momento, pero lo que has dicho tú, según la fuente histórica te van a contar una cosa u otra. Pero de primera mano Hitler rechazaba la religión totalmente, esa religión tradicional cristiana. Lo que sí es verdad que el Papa apoyaba el tradicionalismo. Sabemos que desde el primer momento en Alemania el comunismo, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a tener fuerza. El comunismo rechaza totalmente la religión. Es decir, si yo tengo una persona que me está apoyando en el sentido de que va a luchar contra esa lacra que es el comunismo, lacra entre comillas, que me puede quitar protagonismo a mí en Europa, y que en aquel momento en Europa el comunismo estaba ganando protagonismo, obviamente me alía con esa persona que combate el comunismo.
De hecho, mismamente la guerra civil, Franco hizo como justificación de esa guerra para que la Iglesia lo viera con con buenos ojos lo que estaba haciendo. Hitler dijo que era una cruzada en contra del comunismo, de esos que querían destruir la Iglesia. De hecho, uno de los pilares fundamentales del franquismo ha sido la Iglesia católica. Y en lo que muchas veces, por desgracia, esos resquicios de esa Iglesia tradicional que dejó Franco todavía se sigue manteniendo en muchos aspectos. Pero lo que estaba comentando, la Alemania nazi de primera mano rechazaba esa religión. Tenía lo que ha dicho Guillermo, esa parte esotérica, esas creencias suyas ancestrales, y que es lo mismo que estamos hablando. Hitler, la religión, yo siempre lo he dicho, también se puede hacer un programa simplemente de las creencias y el poder de la religión. La religión siempre ha sido un vínculo, aparte de espiritual, también un vínculo político. Hitler, ¿qué hace? Se basa en las religiones ancestrales de esas creencias germánicas antiguas. ¿Qué es lo que hace Franco? ¿Cuál es la época más gloriosa del Imperio Español? Los Reyes Católicos. Entonces, utiliza el arma del catolicismo, ¿vale?, para tener una base también política. De hecho, uno de los primeros estados que reconoce la España franquista fue el Vaticano. Curioso, tío. Guillermo, el mufti de Jerusalén, ¿qué trato tuvo con el señor, entre comillas, señor, ¿vale? Que no se me enfade nadie, con el señor Adolf Hitler? Pues fíjate que la similitud entre el Papa o la Iglesia Católica en aquel momento y el mufti de Jerusalén. Bueno, perdona, Guillermo, perdona. Vamos a aclararle a la gente, porque habrá gente que no sepa, ¿qué figura representa el mufti de Jerusalén? ¿Quién es el mufti de Jerusalén? El mufti de Jerusalén es el señor Jamin el Husseini. Que él realmente ocupa el cargo de mufti de Jerusalén o el gran imán de Jerusalén. Lo ocupa pues por fuerza propia, ¿no? Se lo otorga él solito, ¿no? El mufti de Jerusalén es un señor que durante la Primera Guerra Mundial lucha contra el Imperio Británico. El Imperio Británico gana esa guerra y ocupa la parte del territorio del Imperio Otomano que hoy conocemos como Estado Judío de Israel, y en aquel momento pues la zona se llamaba Palestina. Ahora bien, el mufti de Jerusalén pierde la Primera Guerra Mundial contra los británicos y justo después, acto seguido, se une al bando británico. ¿Para qué? Para ejercer poder religioso sobre la zona que ahora ocupa el bando británico, que es la tierra de Palestina. Ahora bien, el mufti de Jerusalén hizo una cosa muy curiosa, y él lo que hacía era, pues con ese buen dinero que ganaba, porque él era uno de los diplomáticos para el bando británico y una de las autoridades sobre la tierra de Palestina. Entonces él lo que hacía es comprar grandes extensiones de terreno y se las revendía a quien se las podía permitir, que eran en aquel momento pues muchísimos judíos de Europa que regresaban a la tierra de Israel, la cual consideraban su patria ancestral. La revendía por muchísimo más dinero. Es decir, él le compraba a sus propias gente, a los propios árabes nómadas que había por las zonas de Palestina, les compraba terrenos a muy poco dinero y los revendía muy caro a los judíos que tenían un poco más de dinero porque tenían algo ahorrado de Europa, para posteriormente ir en busca de ellos y matarlos. Es decir, el mufti de Jerusalén, su meta en la vida ha sido siempre aniquilar a todo el pueblo judío. ¿Qué acontece cuando se alza Hitler y se hace con el poder en Alemania? Que el mufti de Jerusalén ve en él un aliado inmenso, pues en la lucha contra los judíos, ¿no? El mufti de Jerusalén le ofrece a Hitler miles y miles de soldados de todas las regiones vecinas, como podían ser la zona siria, la zona jordana, la zona egipcia, pero a cambio le exigía, evidentemente, que aniquilara a todos los judíos para que no regresasen a esa tierra que los judíos consideraban su tierra ancestral. Es decir, el mufti se aseguraba de que toda la región de Palestina siguiese estando en manos o bien del Imperio Británico con él como máximo mandatario musulmán, o bien con los británicos ya fuera. O sea, él iba a volver a traicionar a los británicos en ese aspecto y ayudarle a Hitler para conquistar también la zona de Palestina. O sea, es un tema muy entrelazado,
pero se llega a entender perfectamente cuáles son las intenciones de este señor, ¿no? Este señor se alía con Hitler para acabar con todos los judíos, para que todos los judíos que están ya en la tierra de Israel o en Palestina en aquel momento mueran y para que no llegue ninguno más vivo a esa tierra. Y acto seguido él le ofrece a cambio pues miles de soldados para seguir conquistando el mundo. Y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y supuestamente, yo siempre digo supuestamente, Hitler se suicida en el búnker, ¿cómo se queda? ¿Qué ocurre con este señor? ¿Hasta cuándo está el Mufti de Jerusalén? Acto seguido, entendemos que en el año 48 se crea el joven Estado judío de Israel por David Ben Gurión y bueno, en esa misma semana todos esos estados árabes que obedecían al Mufti de Jerusalén se unen y claro, como su propósito ha fallado con la ayuda de Hitler, porque Hitler ya ha sido derrocado, ellos igualmente se unen todos y van contra Israel en guerra. Es la primera gran guerra que batalla Israel, nada más sellar la existencia de su país, ¿no? Esa guerra la pierden las naciones árabes y es como Israel pues sigue agrandando su terreno dentro de la región palestina. El Mufti de Jerusalén sobrevive a esa guerra, también sobrevive a la Segunda Guerra, que es la Guerra de los 6 días, en el 67. Claro, él tiene que huir constantemente, va de un país árabe a otro y donde finalmente fallece en el Líbano, ¿no? Él quiso ser enterrado, por ejemplo, en Jerusalén, fíjate qué curiosa la historia, que el gran Mufti de Jerusalén quiso ser enterrado en Jerusalén y no se le concedió ese honor, precisamente porque lo que él quiso hacer era derrocar Jerusalén. Se sabe dónde está enterrado, ¿no? Me imagino. Él muere en Beirut, en el Líbano. En Beirut, perfecto. Pedro, vamos a enfocarnos un poquito ahora, si os parece, en la Unión Soviética, ¿vale? Quiero haceros un par de preguntas, por ejemplo, ¿cómo es la represión que la Unión Soviética ejerce sobre la Alemania nazi? Bueno, mira, pues con esto te voy a decir una frase que dice una señora alemana de Berlín, ¿vale? Cuando ya se hace el sitio de Berlín, que bueno, ya fue prácticamente la batalla definitiva y que se decantó, ¿no? la Segunda Guerra Mundial. Una frase que leí traducido al castellano, que una señora alemana decía que era mejor tener un americano arriba en el cielo que un soviético en la barriga. Yo creo que la frase esa lo explica todo, en cierta parte. Pero claro. Sí, perdón. No, claro, vamos a ver. La represión que hubo, la Unión Soviética, obviamente, lo que dijimos en el programa anterior, que nos venden desde pequeño, que fue el ejército de Estados Unidos quien ganó la guerra mundial, pero realmente hasta que no entra en 1941 la Unión Soviética, que fue otro de los motivos por lo que entra Franco, la División Azul, entra ese cuerpo de voluntarios para luchar contra el comunismo, hasta que no entra la Unión Soviética en juego, la guerra prácticamente estaba decantada por el bando nazi. De hecho, se hizo un pacto de no agresión entre Stalin y Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente para repartirse Europa. Pero ya cuando la represión contra los nazis, quitando los juicios de Nuremberg, no me destripes los programas, Pedro. Tú me has preguntado. Vale, sí. Tú me has preguntado, yo te respondo. Vale. Bueno, no, pero sí. Dime. Sí, perdón. No, simplemente eso, la represión que hubo fue de muchos alemanes que fueron prisioneros de guerra. Después Berlín prácticamente saqueada. Y aparte de eso, no es muy raro que supuestamente si Estados Unidos hubiera ganado la guerra, se tuviera que repartir esa República Federal Alemana entre Francia e Inglaterra y un territorio como era la República Federal, la República Democrática Alemana fuera entera soviética. Es que Alemania la Unión Soviética se queda con la mitad del pastel y los otros a repartir entre los otros tres aliados. Y además, no solo eso, se queda con la islita dentro de Berlín, se queda con la capital de Berlín, ahí, con la República Democrática Alemana. ¿Qué pasa? La represión en aquel país, un país que, bueno, venía de una ideología totalmente contraria no, ya podemos ver que incluso el fascismo y el comunismo
muchas veces se dan de la mano. Simplemente, aunque nos parezcan ideas contrarias, están ahí siempre rozándose. Pero bueno, en aquel momento el fascismo supuestamente es una ideología totalmente contraria al comunismo. Y cómo esos alemanes se tienen que adaptar a lo que es el comunismo. Fíjate, esta represión llega hasta prácticamente la caída del muro de Berlín. Ya que lo que sí me va a dejar que haga un poquito de spoiler de otro programa, Jero, si no te importa, que no tiene nada que ver con nada. Pero fijaos hasta dónde, lo que he dicho en los otros programas, en la entrevista que me hiciste, yo soy muy futbolero, me encanta el fútbol y sobre todo la historia del fútbol. Si veis, hubo el Mundial de Alemania, creo, de 1976, caen en el mismo grupo, cae la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. En aquel momento la República Federal Alemana era, por así 1000 veces más potente, ¿vale?, que la República Democrática Alemana, que era la comunista. Bueno, en ese enfrentamiento hay un jugador, ¿vale?, que parece que no iba a salir a las portadas de los periódicos en su vida, porque incluso la Liga Democrática Alemana no tenía nada que ver con la República Federal Alemana, que tenía los grandes equipos, al Bayern de Múnich, al Borussia Dortmund, ¿no?, de aquel momento. ¿Qué pasa? En aquel momento un jugador que se llama Jürgen Spielweiser mete un gol, ¿vale?, para la República Democrática Alemana y es odiado por las dos Alemanias. Porque ese gol significa que la República Federal Alemana pierde ese partido y como que la República Democrática Alemana es superior futbolísticamente a ella. En aquel momento, por lo visto, sube el índice de popularidad del comunismo. Es decir, el comunismo lo vende todo con mensajes publicitarios de campaña, como que el comunismo ha vencido, ¿sabes?, al sistema capitalista. O sea, pero ese hombre, sí, que fue lo único que hizo fue hacer su trabajo, que era jugar al fútbol y meter un gol, fue odiada en las dos Alemanias. Es decir, que incluso 30 años después de que se acabara se acabara la Segunda Guerra Mundial y que hubiera habido una represión comunista en Alemania, había alemanes que todavía sentían esa represión de estar en un país que no les pertenecía o con una ideología que no les pertenecía, que era la República Democrática Alemana. O sea, que no se puede hablar de una represión desde el primer momento, de decir que, bueno, sí, fusilaron, violaron. Es decir, esa represión llega prácticamente hasta la caída del muro de Berlín. Sí, bueno, además tú has dicho que si lo miramos bien, el comunismo y el fascismo en muchas ocasiones son ideas que se rozan entre ellas, pero Guillermo, bien es cierto que en Rusia no trataban a los prisioneros mucho mejor que los nazis trataban a los prisioneros. Bien es cierto que las circunstancias eran diferentes, pero también se han vivido auténticos campos de concentración, vamos a decirlo así, en la Alemania soviética. Claro, los campos de concentración posguerra, ¿no? Y de hecho, bueno, la media de condena que cumplieron muchísimos soldados alemanes que se entregaron al ejército soviético es de 7 años en Siberia, ojo, ¿eh? Y estamos hablando de unas condiciones completamente infrahumanas, ¿no? Estamos hablando de 20, 25 bajo cero durante 3-4 meses al año y trabajos forzados. Y de hecho los que regresaron luego a Alemania tras esos 6-7 años de cautiverio en Rusia, regresan pues evidentemente tocados de la cabeza, con una serie de patologías psíquicas que jamás en la vida vuelven a llegar a superar, ¿no? Son personas que regresaron completamente alocadas. Es como si alguien hubiese estado encerrado durante 5 años en un agujero negro y ve la luz del sol. Es como que no sabe dónde meterte en ese momento. Sí que, bueno, hay quien puede decir que se lo merecían y hay quien puede decir que quizás ese castigo fue demasiado severo, ¿no? Sobre todo si no habían sido juzgados previamente por ello. Es decir, nosotros tenemos conocimiento de muchísimos soldados alemanes o implicados en la Segunda Guerra Mundial, los cuales eran simplemente conductores de camiones que portaban agua de un sitio a otro y no tenían nada que ver con fusilamiento, ni nada que ver con muerte, ni con la propia guerra en sí, sino que dentro del propio país simplemente eran taxistas, ¿no? O suministraban gasolina de una gasolinera a otra. Esas personas fueron juzgados igualmente por los rusos y fueron llevados a prisión en Siberia 7 años. Entonces yo creo que ahí ese castigo sí es un poco severo porque no hubo una justicia real, ¿no? A mí, por ejemplo, hombre, un nazi que ha matado personas, evidentemente cualquier castigo
es insuficiente, ¿no? Como si está 40 años en Siberia. Pero en el caso de muchísimos soldados y sobre todo gente muy joven, chavales muy jovencitos, que son los que se entregaron en ese momento pues de buena fe, ¿no? Pues más que nada pues ya por el miedo, cagados de miedo, ¿no? Pues ya ha llegado el ejército rojo, me entrego, tengo 18 añitos, ¿qué hago en la vida? No. Claro, les pilló... ahí sí que hubo una injusticia también por parte del ejército rojo. Y aparte que la población alemana, como comentaba Pedro, la población alemana también juega un papel aquí. Y a cualquiera que le preguntes que sufrió esa entrada del ejército rojo, te puede confirmar que el ejército rojo entró arrasando. Es decir, arrasando, violando, mutilando y expropiando y todo lo que conlleva, toda esa bola, ¿no? O sea que tampoco es que fuese un ejército liberador, ¿no? Pero vamos, que lo mismo el bando americano, ¿no? El bando americano se dedicó también a bombardear trenes que iban de la Alemania comunista a la Alemania federal cuando se repartió el terreno, y trenes en los cuales murieron muchísimas personas. Hay un tren precisamente que sale de Dresden, que está en la frontera de Checoslovaquia, dirección Dortmund, por ejemplo, dirección Düsseldorf. Y ese tren, se dicen que todo ese convoy de trenes, ahí había unas 30.000 personas, las cuales jamás llegaron a la Alemania federal. Increíble, de verdad. Además yo he escuchado también, y esto es cierto porque lo vi hace poco en un documental. Es curioso cómo la famosa foto donde aparecen los soldados rusos poniendo la bandera comunista en el Reichstag, en Berlín. Esa foto la mandan repetir porque a uno de los soldados rusos se le ve un reloj que previamente le había quitado a un soldado alemán, y se ve perfectamente el reloj, y le mandan repetir la foto y que se quite el reloj porque se ve el reloj puesto en la muñeca. O sea que, y no es solo esa anécdota, sino hay 20.000 anécdotas más que incluso hay algunos documentales dedicados no solo a la labor de arrase, ¿no?, que hicieron los rusos una vez entraban en Alemania, sino los americanos también. Pero yo quería preguntar a Pedro, ya que hemos hablado de Franco, por el otro gran fascista de aquella época, Benito Mussolini, y qué relación aquella, me imagino o he escuchado que Mussolini también negoció con Hitler. ¿Consiguió lo mismo que Franco o esa negociación se llegó a buen puerto? No, esa negociación, el tiempo que duró, sí llegó a buen puerto. Italia lo que le pedía sobre todo era posesiones en África, lo que estaba comentando antes, quería el antiguo imperio romano. Además, prácticamente toda la costa este de lo que es el norte de África, lo que es Etiopía, pertenecía a Italia. Además, Italia era militarmente en aquel momento era bastante más potente que España, era un aliado que tenía, un aliado sobre todo estratégico. Ten en cuenta que el Mediterráneo es siempre un punto comercial y estratégico que conecta a 3 continentes. ¿Qué pasa? A Hitler le interesaba tener un aliado con esa potencia armamentística y esa potencia sobre todo ya con ese fascismo inducido en las personas. Es que el fascismo de Franco no lleva ni un día y Franco sigue en guerra, por así decirlo, aunque el 1 de abril firme el tratado de no sé qué, el tratado de guerra. Aquí se quedaron muchos maquis, sobre todo y seguían teniendo su guerra. Yo siempre digo que la guerra no acaba en el 39, se prolonga 5, 6 o 7 años más. En aquel momento Franco, además, con la situación económica, la situación social que había, que es que la gente no tenía ni para comer, iban con las cartillas de racionamiento, no era una persona adecuada. En cambio, Benito Mussolini era un tío que había demostrado, mediante un golpe de Estado con la famosa marcha hacia Roma, que era una persona ya que había integrado el fascismo italiano en Italia. En cambio, en España, ese fascismo o esa ideología de ultraderecha no estaba todavía arraigada. Pero sí, obviamente Benito Mussolini consiguió bastante más de lo que podía esperar Franco, por eso, porque era un gran apoyo en aquel momento. Y ya que estamos, Guillermo, cuéntanos, o cuéntale a la audiencia, cuándo decide Benito Mussolini que ha perdido y cómo es su final. Bueno, el final de Benito Mussolini es muy similar al que conocemos hoy día de Gaddafi, ¿no? Benito Mussolini, yo creo que en Italia, al contrario que en España, por ejemplo, donde en España Franco sí que gozaba, una vez que él ya adquirió ese poder, gozaba de un pueblo atemorizado.
Yo creo que la mitad del pueblo estaba a su favor, la otra mitad vivía atemorizado. Ahora bien, Mussolini tenía un pueblo que yo creo completamente atemorizado. Pero contra Mussolini sí que hay una rebelión importante. Yo estaba pensando ahora mismo qué relación tenía también Mussolini con la iglesia, ¿no? Porque lo había mencionado antes con respecto a Hitler, ¿no? Yo eso lo desconozco. Yo creo que Pedro ahí nos puede ayudar también un poquito, pero es un punto importantísimo porque los adeptos de la iglesia, sobre todo en Italia, ¿no? Teniendo el Vaticano allí, yo creo que juegan un papel importante a la hora de sumarse o no sumarse a favor o ponerse en contra de Mussolini, ¿no? Yo ahí me pierdo un poquito y lo mismo Pedro conoce esa historia del bando real de Mussolini, ¿no? Porque yo pienso que el bando eclesiástico juega un papel importantísimo en el régimen de Mussolini. Sí, claro, lo que estuvimos hablando, lo que he dicho anteriormente. Mussolini también, el bando eclesiástico, ten en cuenta que en aquel momento el Vaticano, aunque a pesar de ser un microestado, es uno de los estados más fuertes del mundo. Mussolini necesitaba un apoyo y ese apoyo fue obviamente el eclesiástico. Además, una de las leyendas negras que hay, que no se sabe muy bien todavía si era cierto o era verdad, se cree que no, que por ejemplo Mussolini acaba con la mafia del sur de Italia, acaba con la Lambreta en Cagliari, acaba en Nápoles con la Camorra, acaba en Sicilia con la Cosa Nostra, pero eso era como un aliciente que tenía. Pero obviamente la Iglesia ve en aquel momento, en un momento de tensión política y más lo que es el Vaticano, obviamente yo, bajo mi punto de vista, creo que sí recibió el apoyo total hacia Mussolini. Es decir, un tío que puede poner estabilidad en un país, fue lo mismo que hizo la Iglesia española. ¿Cómo estamos? Nos están quemando desde 1931, nos están quemando iglesias. Nos han quitado los conciertos educativos y ya solo se permite el Instituto de Libre Enseñanza, el ILE, que era la educación pública. Muchas órdenes religiosas, como el caso de los jesuitas, que mismamente aquí en Extremadura, entre un pueblo que hay entre donde vivimos, Ericho, que es Villafranca de los Barros, había un colegio de jesuitas, que los jesuitas fueron expulsados directamente de España, se tuvieron que ir de Villafranca a Extremón. Es decir, que en aquel momento de inestabilidad, Mussolini, la Iglesia da ese brazo de apoyo. No olvidemos, siempre se menciona a Adolf Hitler como el líder absoluto, por supuesto, ¿no? Del Tercer Reich, pero a mí me gustaría mencionarle a Guillermo una figura que yo siempre, dentro de lo que yo sé, o lo poco que sé de este tema, porque sí lo he estudiado, pero por supuesto no como Pedro ni como Guillermo, la figura de Joseph Goebbels a mí es una de las que siempre me ha parecido uno de los cerebros, ¿no? Del éxito de Hitler y del éxito del Tercer Reich. Bueno, el tema de Goebbels yo creo que no es una incógnita y no lo es tampoco, porque él siempre se ha presentado y ha querido siempre presentarse pues lo más cercano a Hitler, ¿no? Si te fijas, cada vez que Goebbels hace una aparición, él procura incluso no aparecer solo en ninguna foto, sino aparecer siempre al lado de Hitler, ¿no? Él quería ser reconocido como el cerebro pensante y en más de una ocasión no lo ocultó. De hecho, él en más de una ocasión, hablando con sus propios generales, incluso delante de Hitler, se postura como el cerebro de tal operación, el cerebro de tal operación, el cerebro de la maquinaria de guerra, el cerebro O sea, realmente Goebbels era, yo creo que el más enfermo de todos, ¿no? Junto con Mengele. Goebbels podía ser el más sádico, por llamarlo de algún modo. Y nunca ocultó querer ser algo más que la sombra de Hitler. Yo creo que de hecho, de haber muerto Hitler por alguna circunstancia natural, antes de que entrasen los americanos y los soviéticos, yo creo que Goebbels evidentemente hubiese asumido el mando del gobierno y hubiese sido muchísimo más sádico que Hitler. O sea, yo creo que él no hubiese chispeado siquiera a la hora de tomar decisiones y de invadir un territorio y otro, y hubiese puesto en juego la vida de toda su población entera. O sea, Goebbels era una persona enteramente enferma, fuera de sí, era una persona que incluso los propios generales, luego hubo generales que se entregan cuando entra el bando soviético y el bando americano,
y hablan de Goebbels porque, claro, los americanos estaban muy interesados en conocer el pensamiento que había detrás de esta maquinaria, ¿no? Porque incluso a los propios americanos les interesaba cómo llevó Hitler a cabo todo esto y en base a qué pensamiento, ¿no? En base a qué ideología, porque les resultó bastante efectiva. Entonces a los americanos les convenía conocer también ese trasfondo para un futuro suyo militar, ¿no? Y yo creo que de Goebbels hay muchísimo escrito, pero muchísimo que se ha ocultado precisamente porque luego, a día de hoy, a la vista está que lo ha usado el gobierno americano. O sea, esa forma de reacción blitz, como se dice en alemán, esa guerra relámpago, esa entrada en escena rápido, sin previo aviso, incluso rompiendo, como dice Pedro, rompiendo tratados de paz, como el que hubo entre Stalin y Hitler. Tú imagínate que una persona que sella un tratado de no agresión con otro gran líder militar como Stalin, para romper ese pacto tiene que haber alguien más detrás que te está llevando y empujando a romper ese pacto. Y para mí no cabe duda alguna que fue Goebbels. Pedro, ya que, bueno, tú eres extremeño, ¿vale? Eres de Almendralejo, vives aquí muy cerquita de donde vivo yo. Muchas personas me han preguntado por privado por el cementerio de Cáceres, el cementerio de Yuste, de Cuacos de Yuste. Allí no solo hay nazis, porque cuando me preguntaban por este cementerio, se referían al cementerio nazi de Cuacos de Yuste. Yo les decía, mira, no es un cementerio nazi, pero bueno, estate pendiente del canal porque vamos a tener a dos invitados y uno de ellos nos va a explicar el origen de ese cementerio y por qué ese cementerio está en Cuacos de Yuste en Cáceres. Bueno, vamos a ver. Obviamente la respuesta es sencilla, ¿no? ¿Dónde muere Carlos V? Muere en el monasterio de Yuste, ¿no? Uno de los emperadores españoles más emblemáticos, ¿no? Era como un sitio estratégico, pero lo que hemos dicho, no simplemente hay nazis allí, también hay muchos soldados alemanes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es decir, bien, ¿por qué? Porque por naufragios, por derribos de aviones, por distintos motivos, se enterraban allí en Cuacos de Yuste, en la zona de Cáceres. O sea que dejamos claro que no es un cementerio nazi, sino que hay también soldados de la Primera Guerra Mundial ahí enterrados y que todo viene porque Carlos V de España y primero de Alemania, corregidme si me equivoco, claro, muere en Cuacos de Yuste y por esa razón este cementerio se encuentra en el monasterio de Yuste. Pues bueno, amigos, vamos al último punto de la noche, ya que nos quedamos sin tiempo. Guillermo, ¿hay alguna, en aquella época me imagino que habría también marcas comerciales, marcas que comercializaban sus productos? ¿Hay alguna marca que se relacione en aquella época con los nazis que actualmente podamos seguir adquiriendo en establecimientos y que sigan publicitándose en televisión? Pues fíjate por dónde que ahí entra en juego en cuanto a financiación, por ejemplo, la marca Ford, de coche, el señor Henry Ford. ¿Qué ocurre? Que sucede lo mismo que con la propia corona inglesa, porque la propia corona inglesa también financió a Adolf Hitler, evidentemente, previo a la guerra. O sea, es algo que mucha gente no tiene en cuenta. Hubo personas que financiaron la campaña de Hitler sin conocer el trasfondo real de este, ¿no? Ahora bien, una marca directa que hoy por hoy seguimos comprando y ya no tan cara como antiguamente es Hugo Boss. De hecho, Hugo Boss es la marca por excelencia de los trajes de la guardia de Hitler, ¿no? De los SS, por ejemplo. Si os fijáis en el corte del cuello, esa perfección en la cintura, esa media falda, esa semifalda, todo eso de hecho sigue siendo hoy por hoy el estilo de Hugo Boss en sus trajes, ¿no? Por eso son también tan queridos, ¿no? Uno entra en el Corte Inglés y si pone un traje de una marca quizás menos conocida al lado de uno de Hugo Boss, se percata que el traje de Hugo Boss se asienta al cuerpo de una manera mucho más elegante. Y es así también como funcionó en el nazismo, ¿no? El darle ese toque de belleza a los uniformes, ese romanticismo, pues para recalcarlo ante el pueblo sobre todo, ¿no? Las mujeres estaban encantadas con hombres que vestían tan bien y los hombres estaban encantados de gustar a las mujeres con ese uniforme. Y hoy por hoy Hugo Boss es una de las marcas que era por excelencia la marca del nazismo.
Y de la marca Bayer he escuchado también varias cosas que a mí, desde luego, me han parecido de echarse las manos a la cabeza, como de realizar experimentos, ¿no? O cosas de este tipo, he escuchado yo. ¿Esto es verdad? La marca, no solo la marca Bayer, ¿no? La marca Bayer sí, evidentemente formaba parte de uno de los laboratorios más grandes también durante la época nazi, pero creo que no es... a ver, yo creo que hay, por ejemplo, ciertas empresas que si existían en la época de Franco, como SEAT, por ejemplo, no es que brindase su servicio exclusivamente a Franco, ¿no? Sino que simplemente existía durante el tiempo del franquismo y posteriormente también. O sea, no se le puede echar algo en cara. Ahora bien, el tema de Krupp, de ThyssenKrupp, que sigue existiendo hoy día, que era una de las fábricas más grandes relacionadas con el metal y con ollas y con material de cocina, todo lo que iba en los barcos de guerra, todo lo que iba en los portaaviones, etcétera. Es una de las marcas, por ejemplo, que existen hoy día todavía, y de hecho la familia Krupp es una de las familias más ricas de Alemania y lo habían sido también gracias al nazismo. Es decir, sí que es una marca que se aprovechó de la guerra y que hoy día pues goza de una salud importante gracias a la guerra, ¿no? Ujú. Pedro, para despedirnos te voy a poner en una situación un poquito complicada, ¿vale? Me gustaría que nos hablaras antes de despedirnos de una operación que se realizó en Huelva, si no me equivoco, la operación Mismit. Sí. Pastel de No es que carne, ya sí. verás, la operación de... Sí. Bueno, eso fue una idea de los ingleses, ¿vale? De hecho, un poquito sádica. Las personas más aprensivas, mejor que no escuchen esta parte, me da a mí. Bueno, la operación Meet Me, lo que tú has dicho significa pastel de carne en inglés, fue una estrategia que hicieron una estrategia para desvincular todo, ¿vale? Toda la, la estrategia militar nazi. Es decir, cogieron a una persona que ya había fallecido, de una persona inglesa, la tiraron en mitad de la costa de Huelva, creo que apareció, no sé si recuerdo mal, el puerto de Santa María, no, perdón, Punta Umbría, creo que fue, Punta no Umbría, estoy seguro. Punta Umbría, sí, Punta Umbría. Punta Umbría fue. Y bueno, obviamente el gobierno franquista dijo, mira, ha aparecido esto, había alemanes por allí, y bueno, supuestamente ese había sido un piloto de avión, ¿vale? Que había un piloto de inglés de avión que había fallecido y que el mar se había traído su avión y que el mar le había arrastrado hasta la costa española. ¿Qué pasa? Supuestamente ese piloto llevaba unos códigos, ¿vale? Sobre la estrategia militar del ejército aliado. ¿Qué pasa? Fue un engaño y una estrategia que, fijaos, cambió totalmente el destino de la guerra. Esa operación tan simple de una persona que ya estaba fallecida, tirarlo en mitad del mar, que se recogiera, que te daba unos códigos falsos y desvincular toda la maquinaria alemana hacia otro sitio y atacar por otro lado. Pero sí, un poco... Y sobre todo el nombre de la operación da un poco aprensivo. Sí, bueno, pero si nuestros espectadores quieren verlo, pues la película del 56, El hombre que nunca asistió, es una película que yo creo que explica muy, muy fielmente, y además muy buena película, como todo el cine clásico, porque hoy en día, como buen cinéfilo, pues el cine cada vez deja más que desear. Pues amigos, hasta aquí nuestro segundo programa acerca de los nazis. Tenemos pendiente con nuestros invitados una tercera parte con temas también muy interesantes. Ya tenemos algunos puntos, pero seguramente en estos días surgirán nuevos puntos que yo iré añadiendo a la lista, y como veis, les he puesto varios puntos que no estaban en la lista y aún así nos la han aclarado bastante bien, y ha sido pues un placer contar con don Guillermo Berman y don Pedro Manuel López en Arcadio Zona 51. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado un día más. A vosotros, Pedro y Jero, muchísimas gracias, ¿no? Igualmente, un abrazo para Guillermo y para Jero. Pues amigos, igualmente, pues amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Suscribíos al canal, pasaos por el canal de Guillermo Cabaleón en YouTube, y por supuesto os dejaremos un enlace abajo donde podéis acceder al canal y por supuesto adquirir el libro de Pedro, las leyendas de las creencias populares de Extremadura, leyendas, mitos y ritos, y el de Guillermo también. Y estamos muy pendientes del segundo libro de Pedro, que cada vez nos tienen más integrados, pero bueno, ya tendremos noticias y las iremos poniendo por aquí.
Así que El amigos, segundo libro, sí. libro de Pedro, por las circunstancias que hay, por desgracia, está un poco congelada la cosa. Por eso, exactamente. Pero bueno, Un poquito congelada ahora. confiemos en que todo pase pronto y podamos disfrutar de ese segundo libro de Pedro, que será muy, muy interesante, igual que el primero. Amigos, hasta aquí Arcadia Zona 51. Os esperamos muy pronto en nuestro próximo vídeo.